Hello, hello, good morning, everyone. This is your girl Pinka. And Emma. And we are with He Is With Me. Wow, from the last time that we seen you guys, we were talking to you about so much. So let's do a recap. The last 3 weeks, we learned of David's faith and trust in God. The courage he showed when he faced with difficult situations. Well, today, we're going to talk about repentance and forgiveness. Hola, hola, buenos días a todos, bienvenidos sean y estamos con Él está conmigo, He is with me. La semana pasada, bueno, sé que no estuvimos en vivo todos los capítulos que vimos, pero hablamos de los temas de la confianza de David en Dios, la confianza que él tenía en Dios. Hablamos del coraje de David, del valor de David. Y esta semana pues vamos a aprender a cómo el arrepentimiento y el perdón es necesario. Alrighty. So David sinned several times, but one of the most notorious sin was that of David and Bathsheba. So we're going to go a little further today. And that covenant was not only just adultery, but he was also ungrateful to God by forgetting all that God gave and promised him. In addition, it was robbery, since he took Uriah's wife, one of his best men of war. He tried to hide Bathsheba's pregnancy when he sent for Uriah, who was on a war to go stay with her, and slept with her so that they could think that the baby she was expecting was theirs. But her plan failed. Como vimos el tema iba a ser en cuanto al arrepentimiento y el perdón, pero tenemos que saber de qué arrepentimiento estamos hablando. Bueno, todas estas semanas hemos hablado de David y ahora vamos a hablar de cómo David pecó ante Dios. Pues el pecado más notorio de David fue cuando él pecó con Batseba, y pues eso no solo fue un pecado, sino que eso engendró una cadena de pecados, ¿verdad? Porque no solo fue el adulterio, sino que también él mostró ingratitud a Dios, pues él olvidó lo que Dios le había dado a él y lo que Dios le había prometido. David se trató también de un robo, porque David él le quitó la esposa a Urías. Era uno de los hombres fieles de él de guerra. También cuando él estuvo con ella quedó embarazada, y para esconder ese embarazo, él trajo a Urías para que fuera a quedarse con su esposa, durmiera con ella y pudieran esconder el embarazo. Como eso no funcionó, ¿qué pasó? Él mandó a que pusieran al frente de la batalla a Urías, donde él, pues sabemos, lamentablemente murió. Entonces todo eso no solamente fue el adulterio, sino también el engaño, el robo y el asesinato que David cometió. Wow. But not only that, y'all, when that plan failed, he ordered him to put at the forefront of the battle to be killed. In this way, the murder of Bathsheba's husband took place. And after her mourning was over, David took her with him. As we see, David's sin led him to commit many acts that God confronted with him. Prophet Nathan, David did not deny it, nor did he blame anyone. David accepted his mistakes. In 2 Samuel chapter 12, verse 13, it tells us that David said, "I have sinned against the Lord." David not only accepted that he sinned, but also repented and asked God for mercy to see that
in Psalms chapter 51, verse 1. Como vemos, ¿verdad? El pecado de David, ese plan que él tenía le falló y pues lo llevó a que asesinaran al esposo de ella. Entonces, David cometió muchos pecados, muchos actos horrendos, pero una de las cosas que aprendemos acerca de David es que cuando él fue confrontado con Natán, el profeta, Dios lo confrontó por medio de este profeta. Entonces, ¿qué pasó? David no fue orgulloso, David se arrepintió, David aceptó su error. Él aceptó su error. Y en 2 Samuel 12:13, donde él dijo, he pecado contra Jehová. Entonces, él no solamente aceptó su error, sino que también se arrepintió y le pidió a Dios por misericordia. Y eso lo podemos leer en Salmo 51:1. O sea, las cosas que nosotros podemos ver es que David no solamente, él pecó, pero cuando fue confrontado, Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque mostró un arrepentimiento sincero. Ooh. We serve a good God, y'all. Repentance is key. But let's go a little further. God forgave him because he first reminded and remained alive and continued to reign. The mercy that God showed David should encourage us. If we have committed a sin, we continue to carry the guilt. God forgives. We do not deny that, like David, we carry the consequences of error, but God is merciful. And he forgives us as long as we show genuine repentance, y'all. Like David. David was a man after God's own heart. This account also helps us to see that we are all imperfect. We make mistakes. Okay, we make mistakes. We're human. That's one of the reasons why God died for our sins. We must be awakened and lean on God when we are tempted not to fall into temptation. And if we sin, we must repent from the heart to avoid making the same old mistakes. And that way we won't have to make any mistakes anymore, but not the same mistakes that you already repented from God for. Exacto, ¿verdad? Como aprendimos, ¿verdad? Dios sí perdonó a David. ¿Cómo sabemos que Él lo perdonó? Bueno, sabemos que David siguió vivo, sabemos que David siguió siendo rey. O sea que la misericordia de Dios es grande. Él mostró misericordia con David. Sí, no podemos negar que Él sufrió muchas consecuencias de ese pecado. Pero Él siguió, además sabemos cómo su hijo, rey Salomón, siguió con el reinado. Él fue el siguiente rey. Y una de las cosas que me hace meditar en cuanto a esto de David es el hecho de que habemos muchas personas, hay muchas personas que han pecado, han cometido errores y están llevando ese pecado ahí pensando que Dios no los perdona o que Dios no los va a perdonar. Pero este ejemplo nos hace ver de que sí, Dios perdona. Lo que Él busca es que nosotros nos arrepentamos de corazón, un sincero arrepentimiento. En el caso de David, aprendimos que los discípulos lo llamaron que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a través de sus historias, sus errores, David mostraba humildad. David se arrepentía cuando él cometía el error. Entonces, nunca es tarde. Si siente que hay algo que está en su camino para seguir sirviendo a Dios, hay que arrepentirnos, buscar de Dios y saber que su misericordia es grande. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nosotros podemos buscarle. Y el pecado es algo que está siempre en el camino, así es que
No permita que cualquier error que haya cometido se quede en usted y evite que se acerque más a Dios. Búsquelo, arrepiéntase del error y sepa que si usted ya se arrepintió, Dios lo ha perdonado de corazón. I would like to read the Psalms. Algo que me gustaría que hiciéramos es leer el Salmo 51, donde vemos el sincero arrepentimiento de David. Psalms 51, verse 1. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Be like out of my transgression. Wash away all my iniquity, and cleanse me from my sins. For I know my transgression, and my sin is always before me. The whole. Okay. No, it's okay. Okay. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desire faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be withered than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bone you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out of my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach you transgression, your ways, so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilt of bloodshed. O God, you who you are, my Savior. And my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or would you bring it? You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. May it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. Then you would delight in a sacrifice of the righteous, and burnt offerings offered. Whole but bulls will be offered on your altar. My God. Amen. Amen. Do you want to share something about the Psalms? After reading this, and we're coming from Psalms chapter 51. Oh, in so many words, God just wants us to live right. He died for us. He died for our sins. We make it difficult on ourselves when it's already here written to us. And I feel that all the wrongdoing that people feel that it won't come to the light, we deal with that behind closed doors, thinking we can get away from the sins that's been committed. And we can't. We cannot get away from God. He sees all. Man feel like they can hide from people, but you cannot hide from God at the end of the day. He's the one you cast your cares. He's the one that you repent to. He's the one that would cleanse you. And after reading this, it gave me so much comfort because I know I'm not perfect. God knows my heart. Like David, he was after God's own heart. And God sees that. He wants that. He know we fall short, but as long as we know how to get back up, we ask him to forgive us, and we do a genuine repentance. And y'all, I don't know about y'all, but when I do that genuine repentance, whatever I did wrong, it's not on me no more. I'm clean.
Man may not see that, and that's fine, but God sees that. Let's find out. Okay. Como ella leyó Salmo 51, me gustaría darle lectura también. Y en esto pues vemos como el arrepentimiento de David fue genuino. Y dice Salmo 51, 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has habitado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Como vemos que David se arrepintió sinceramente, en este salmo podemos notar el dolor que él sintió cuando se dio cuenta del error, del pecado que él había cometido, y las consecuencias pues él las iba a sufrir, pero lo más importante que notamos ahí era la relación que él tenía con Dios y que él quería seguir teniendo esa misericordia y esa aprobación de Dios. Entonces igual él dice que con sus labios él iba a hablar acerca de la misericordia de Dios, y aquí lo estamos leyendo, la misericordia de Dios, porque Él lo perdonó, y esto llega a nosotros y va a seguir llegando a todas las naciones, el mensaje donde vemos la misericordia, el amor, la compasión de Dios. Así es que el pecado siempre sale a la luz, y algo que podemos aprender es que Dios perdona. No lleves un pecado contigo. Háblale a Dios, pídele perdón. Y si tú sientes que Él ya no te ha perdonado, sigue buscando y verás que Él te perdona. A veces el enemigo nos pone cosas en la mente para pensar de que no, que Él no nos ha perdonado. Pero sí, Dios es misericordioso. Así que sigue adelante, sigue buscando de Dios, y lo más importante, sabemos que tiene su palabra, la oración y las alabanzas a Dios. Ok, fue un gusto que estén aquí escuchando este mensaje. Para mí, pues es algo que me llena, la palabra de Dios y el compartirla, que es lo más importante, porque para eso fuimos llamados.
Want to say something? Ooh. I just want to say that God is good. As we're going over this and we've reviewed this, just from a personal standpoint, God heals, He covers, He shields you with His protection. And although we are imperfect people, we try our best to strive for God's love and perfection. And one of the scriptures that I read when it said that, deliver me, and it was Psalms 51 verse 14, deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. That part right there really touched me because I know what I've been through, and I know that I haven't always been perfect, and things that I'm sure I've probably done unintentional or intentional. And I know that there's nothing I personally can do to fix it, We as people can apologize and be sincere in that apology, but at the rest of it, you take it to God's hand and let Him do His thing. But you have to genuinely repent. You have to genuinely apologize to the people you caused wrong, and it's up to them on how they move and how they move forward on that. But to wrap up, like what we've been discussing today, David's life wasn't free of mistakes. However, his deep repentance after his wrongdoing, especially in the case of Bathsheba, showed the importance of seeking forgiveness and striving to do better with oneself. But also, moving forward for next week, we will be talking about leadership and humanity. I can't wait for us to talk to you guys about that. Bueno, como ya estamos, ya terminamos el tema, pero sí le vamos a anunciar un poquito. La próxima semana vamos a hablar acerca del liderazgo y la humildad de David. Le damos las gracias por escucharnos y esperamos que pueda seguir buscando la página He is with me, Él está conmigo. Ahí puede informarse un poco más acerca de los temas bíblicos y pues es muy bonito aprender acerca de la palabra, acerca de Dios. Conocemos quién es Dios y cómo Él trata con nosotros, aún a pesar de nuestros pecados, nuestros errores, porque como sabemos no somos perfectos y vamos a seguir cometiendo errores, pero Dios es misericordioso, Dios nos perdona. Entonces la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca del liderazgo y la humildad de David. Así es que estén pendientes y sigan la página He is with me ahí en Facebook para que vean otros temas que hemos cubierto. Y si tiene alguna sugerencia, pues déjenos un comentario. Ok, gracias y pasen buen día. Okay. Thank you, everyone, for being a part of our podcast, He is with me. It's your girl, Pinka. And Emma. Cuidado. See you guys next week. The hearts. Ciao. Bye-bye.